Buenos días. Lo primero, agradecer al proyecto, a Fertinova y a la organización del proyecto que nos haya invitado. Y mi exposición va a estar ligada con la exposición de Julia Martínez, en la que vamos a tratar de plantearnos una visión más global de lo que aquí se está tratando, ¿no? En primer lugar, si nos vamos a la siguiente diapositiva, si podemos llegar a la siguiente diapositiva. No, es que está... Bueno, si no, yo lo cuento. Sí, voy a hablar primero de la justificación de por qué hablar de política de aguas o política integral dentro de un proyecto que se refiere exclusivamente a fertirrigación. Voy a hablar de recuperación de costes. ¿Qué tiene que ver esto? Estrés hídrico y contaminación son tres claves de esa política de aguas general que creo que tienen un lugar importante en el proyecto y en lo que estamos hablando y han hablado los anteriores ponentes. Vamos a la siguiente. La primera cuestión es la justificación. ¿Por qué? Hay un dicho que dice que los árboles no nos dejan ver el bosque. Esto es lo que muchas veces ocurre. ¿Qué es lo que hemos escuchado o estamos escuchando? Estamos fundamentalmente centrados en tecnología, en eficiencia y en una actividad. Esos tres elementos son de alguna forma lo que centran nuestra atención. Sin embargo, hay un elemento clave que está en el subtexto, que está en todo lo que hablamos, porque la sostenibilidad no se realiza en abstracto, la sostenibilidad se realiza sobre el territorio sobre el que se lleva a cabo esa actividad. Y entonces la tecnología o la eficiencia tienen necesariamente que ver con la eficacia, con qué eficacia está teniendo eso en los recursos naturales y en los ecosistemas sobre los que estamos trabajando. Entonces, es importante que haya una ligazón entre esa tecnología que estamos tratando de aplicar y los resultados eficaces, efectivos, mejor dicho, en el medio. Y esto es un poco, he cogido la fotografía de Salgado, que es magnífica, es un poco la analogía que quería trasladar. La primera cuestión es hablar por qué es necesario que todo regante sea contribuyente. Esto puede ser chocante, pero entiendo que no lo es. Y no lo es, en primer lugar, porque el agua y sus ecosistemas es un patrimonio, es dominio público, es objeto de derechos humanos. Tenemos en cuenta que desde 2010 ha reconocido Naciones Unidas 2 derechos humanos en relación al agua, el acceso al agua potable y, por otra parte, el derecho al saneamiento del agua que se utiliza. Esto no está desligado de lo que hablamos, porque el agua es un solo medio. Entonces, siempre que intervenimos el agua, estamos en un medio que tiene ese carácter globalizador y horizontal. Por otra parte, es un elemento limitado, que es vulnerable y que es imprescindible para la vida. Esto hace que nuestra actividad, la agricultura, esté ligada a este medio. Somos unos meros usuarios. Todo el ecosistema y toda nuestra propia sociedad depende de ese medio que estamos usando. Luego, es importante que todo el que use ese medio tenga una corresponsabilidad con ese medio. ¿Cuál es el deber? Las administraciones públicas tienen el deber de planificar y gestionar el aprovechamiento de agua y los ecosistemas que ha de garantizar en un buen uso. Entonces, tenemos el medio, ese medio que no es únicamente un input económico. Tenemos, por otra parte, una administración que tiene un deber y unos usuarios, que somos nosotros, que somos los regantes o
las ciudades, que tienen la responsabilidad y, por tanto, también el deber de contribuir a ese control que se está haciendo. ¿Qué hemos escuchado hasta ahora? Fundamentalmente por los promotores, por los usuarios, que el mercado exige. Josefina nos ha dado la perspectiva de que la administración también exige. Pero fijaos que, de alguna forma, cuando hablamos del mercado, estamos hablando de los consumidores. Cuando hablamos de la administración, estamos hablando de la administración y de aquellas autoridades que han sido votadas. La sociedad, a final de cuentas, está imprimiendo una dirección de mayor conciencia ambiental y de mayores exigencias. Entonces, no es tanto lo que el mercado exige, sino lo que los consumidores con su conciencia están exigiendo. Y esto es importante porque si queremos adelantarnos, si el sector agrícola o agrícola intensivo quiere adaptarse con tecnologías, no debe perder de vista nunca cuál es la línea de conciencia que está llevando a la sociedad y no debe perder de vista nunca que eso va a acabar exigiéndose. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos concentrarnos únicamente en ser eficaces en parcela, ser eficaces en la actividad que yo hago, eficientes, sino también en ser eficaces. ¿Qué está ocurriendo con el medio en el que estoy? ¿Está siendo realmente eficaz la actividad que estoy haciendo para reducir la contaminación? Mientras que no nos liguemos a eso y solo estemos concentrados en la tecnología, estamos perdiendo el objetivo final, estamos perdiendo nuestra posibilidad de adelantarnos a los problemas que nos van a venir o que ya estamos teniendo. El Roto es un compañero magnífico, un filósofo de cabecera y, de alguna manera, esta es la actitud que no puede funcionar, que no puede darnos una coherencia en el funcionamiento de nuestra actividad. Seguimos, por favor. La otra cuestión es ¿por qué debe exigirse una evaluación del estrés hídrico? Estamos muy preocupados y además estamos tratando de ser eficientes en que el consumo sea menor. Pero ¿qué está ocurriendo en el medio? ¿Hasta qué punto esas modernizaciones de las que estamos hablando están siendo realmente un ahorro? Un ahorro no para el agua que se estaba utilizando, un ahorro para el medio. ¿En qué medida ese medio está siendo beneficiario de esas modernizaciones? La cuestión no es tanto si yo hago un cálculo más o menos preciso y digo, estaba consumiendo esto, ahora consumo menos, pero ¿qué ha pasado con la infiltración? ¿Qué ha pasado con otros elementos de esa modernización? ¿Y qué ha ocurrido en el medio? Porque todavía el Estado, a pesar de las demandas insistentes de WWF, que ha sido la que más ha insistido, todavía no tiene los números de los ahorros efectivos del agua en la modernización. Por lo menos ni los ha facilitado ni están en ninguna web. No sabemos cuánto se ha ahorrado de forma efectiva. Sabemos lo que se imagina que puede haberse ahorrado, pero los datos reales no se han dado. Y igual que puede ser criticable que con 8 casos se haga una aseveración general, pues mucho más criticable es que con un caso se considere que esa crítica no es correcta. La modernización no está, es un dinero público que se invierte y no se está evaluando la eficacia en el medio, en los ecosistemas de esa inversión pública. Esto, en términos de evaluación, entendemos que es muy grave, ¿no? Esa
evaluación del estrés hídrico es la que debe venir ligada a las tecnologías de eficiencia de las que está hablando este proyecto. Yo, desde mi punto de vista, lo que me ha parecido más cerrado en el proyecto es que no exista un planteamiento de decir, bueno, ¿cómo estamos midiendo que realmente esa eficiencia que vamos a lograr con la tecnología sea eficaz, sea el medio el que vaya a beneficiarse de esa eficiencia? Porque si solo pensamos en la eficiencia como un proceso interno, pues estamos desligándonos y tal vez muchos procesos internos de ese tipo den como resultado que estamos matando el ecosistema de una forma muy eficiente. Y no se trata de una eficiencia por sí, sino de una eficiencia para que sea eficaz en el sistema general. Entonces, esa corresponsabilidad es también, en ese sentido, algo que debería venir obligado en toda ayuda pública. No debe de haber ninguna ayuda pública que no esté ligada a la consecución de los objetivos. Y el principal objetivo es que no exista un deterioro adicional. Es artículo 1 y artículo 4 de la Directiva Marco de Aguas. Eso no lo estamos consiguiendo. Y es una parte muy importante de cómo debemos enfrentar ello. Porque el cambio climático, del que se hacen menciones genéricas, nos va a suponer, nos está ya suponiendo un cambio real en la disponibilidad. Y nos lo va a hacer aún mayor. Otra vez el roto, para dar una visión más filosófica, nos habla de esa contradicción que es pensar en cambio climático o en sequía y tener una visión doméstica que absolutamente ignora los ámbitos generales, los ámbitos globales. Sí, seguimos, gracias. El último punto, y que de alguna forma liga con la presentación también de Julia Martínez, es la cuestión de la agricultura intensiva y fundamentalmente de la contaminación. La contaminación de nitratos, Josefina nos ha mostrado lo que ocurrió en el 2008 y cómo a partir del 2008, que coincidió también con la crisis económica, no hay que olvidarlo, no es solo el hecho de que no se compren los fertilizantes, sino también que hay una crisis económica muy importante, ¿no? Esa crisis económica, si vemos el diagrama, no lo he traído, pero lo podemos aportar a las jornadas, de la compra de fertilizantes, es muy interesante. La compra de fertilizantes efectivamente tiene un bajón importante en el 2008, en el 2011 vuelve a subir bastante y ahora mismo está creciendo. O sea, después del 2011, 12, 13, 14, hasta el 17, ha ido creciendo sistemáticamente. Eso es muy interesante para decirnos cuáles van a ser las curvas que tengamos más adelante. ¿Qué significa esto? Que las prácticas, desde mi punto de vista, las buenas prácticas son algo imprescindible, interesante, que hay que fortalecer, pero no son suficientes. No son suficientes porque estamos hablando de un elemento ecosistémicamente muy importante y en el que no podemos concentrarnos en lo que hacemos únicamente, sino en el efecto de lo que hacemos. Y esta clave la tenemos con desastres como el mapa, hablaba Josefina y lo mostraba directamente,
lo comentaba Francés, el mapa está creciendo de las zonas de mayor riesgo de contaminación de nitratos. Y sistemáticamente ha crecido, es decir, llevamos una aplicación muy extensa de la directiva y las medidas que ha propuesto no son suficientes. Esta era una reflexión que no es solo mía, es de la Comisión Europea. La Comisión Europea lo ha dicho sistemáticamente. No es suficiente con planes de acción y buenas prácticas tal y como se están haciendo. Entonces, trabajar la tecnología de la eficiencia, como se está haciendo en el proyecto, sin introducir esta visión del medio y esta necesidad de ligar siempre la eficiencia a la eficacia, creo que es una carencia que debe resolverse. Y fundamentalmente, no solo porque sea una obligación legal, sino porque la sociedad lo va a demandar. Y quien esté preparado porque está haciendo lo correcto, va a ser más competitivo. Y nada más que enseñarles la última visión del roto, que evidencia un poco lo que les estoy contando. Hay agua en Marte, ya podemos destruir la Tierra. Es la visión de que lo que estamos buscando muchas veces está fuera de nuestro alcance. Tenemos que acudir a los datos, y en eso estoy completamente de acuerdo con Valero. Muchas gracias.